Return to me. Hola, soy Anastasia y hoy estaré leyendo la lección viviente de Erin. Semana 13. Falsa culpa y perdón. La semana pasada terminamos el mensaje semanal con esta verdad. Lo que queda con la mayoría de las víctimas es un sentimiento de culpa que permite falsamente que la culpa caiga y permanezca sobre ellas, de modo que la persona que necesita perdón nunca siente el efecto completo de su pecado. Así que, nuevamente, si te has sentido culpable, eso no es tuyo. No importa cuán grande o pequeña sea, y si no logra deshacerse de ella, no podrá liberarse de ella. Entonces, esta semana me emociona compartir más la verdad, asombrosa y profunda, y es por eso que el enemigo puede continuar atormentando a la víctima, para que la persona que ha pecado no se vea afectada. En el vuelo de regreso a casa, después de que mi anfitriona y yo nos dirigimos al lugar donde fue violada, a donde vivía este tipo y a otros lugares a los que no pudo ir, antes de que el Señor la curara de su culpa falsa, me dijo: solo hay un conjunto de emociones negativas por pecado. Entonces, si los tomas falsamente, entonces el verdadero pecador no siente remordimientos, y sin remordimiento no es necesario que un pecador se arrepienta. Por lo tanto, el pecador sigue siendo un pecador y, lo que es peor, a menudo repite el pecado y la ofensa una y otra vez. Se nos dice una y otra vez que perdonemos, ¿verdad? Y no solo cuando alguien lo siente, sino de inmediato. Dios, quien creó el mundo y todos los principios y leyes, nos dijo cuán importante era esto, y lo fue por muchas razones. Somos incapaces de curarnos de lo que nos ha pasado. Es lo primero y más importante. Aunque nuestras mentes no lo pueden olvidar, he experimentado poder pensar en ello y usar mi experiencia con otros, pero sin ninguna emoción negativa asociada. No hay dolor ni vergüenza en lo absoluto. La otra razón por la que es igualmente importante perdonar es para que podamos expresar amor a la persona que ha pecado contra nosotros. Porque cuando perdonamos, entonces nos liberamos de la culpa, de lo que deberíamos o no deberíamos haber hecho, y luego con el perdón dado, el pecador puede sentir el peso de su pecado. Hay tantos ejemplos que vuelan por mi mente, pero permítame tomar solo uno de mis favoritos que espero les ayude a ganar la capacidad de perdonar incluso a los peores pecadores. Cuando nuestra familia vivía en Pensácola, donde se fundó RMI, había un puente de 3 millas que era muy peligroso. Incluso mi cuñado perdió a su primo cuando fue atropellado por un conductor ebrio en el puente un año antes de que él también falleciera. Entonces, cuando nos enteramos de un accidente en el puente de 3 millas, fue una gran noticia. La tragedia golpea a una querida familia que estaba muy cerca de nosotros y que estaba en el ministerio a tiempo completo. Fue esta pareja la que Dios usó para enseñarme tanto sobre el ministerio. Un día recibieron la llamada que todos los padres temían. Su hijo había estado en un accidente automovilístico en el puente de 3 millas. Él estaba con vida y la policía estaba en su casa para llevarlos al hospital. Mientras conducían por el otro lado, el tráfico que se aproximaba, debido a que el otro lado estaba detenido por los restos de los autos involucrados, con las sirenas a todo volumen, vieron lo que quedaba del auto de su hijo y creían que no podía haber sobrevivido. No fue nada menos que un milagro que sobreviviera, pero ahora camina con una cojera significativa y pronunciada y es incapaz de usar su brazo derecho. Pero es lo que dijeron las noticias, tanto en la televisión como en los titulares de los periódicos, y lo que se repitió en los titulares de todo el país que llamó la atención de todos. El hombre no solo estaba borracho, sino que también estaba drogado,
y fue un infractor repetido de la conducción bajo los efectos del alcohol 7 veces y conducía sin licencia. Sin embargo, estos padres pidieron hablar con el hombre en la cárcel para hacerle saber que lo habían perdonado y que incluso si su hijo no sobrevive, no debería culparse a sí mismo. Las noticias informaron que el hombre se derrumbó y lloró, y el padre del hijo que se aferraba a la vida lo alcanzó y lo abrazó mientras lloraba. Debido a que estos padres pudieron perdonar a este reincidente, sintió todo el efecto de lo que había hecho, y durante el juicio, estos padres hicieron una declaración y pidieron piedad al tribunal. Este escandaloso acto de perdón le permitió a la prensa escuchar la manera de salvarse, lo cual sucedió en una de las visitas posteriores a la cárcel. Cada día, después de visitar a su hijo, como pareja, iban a visitar a este hombre en la cárcel para asegurarle que su hijo estaba fuera del coma, estaba hablando y cuando comenzó a mover sus miembros nuevamente. Y debido a su ejemplo de compasión, cuando salió del hospital, a pesar de que no podía caminar, la primera parada de su hijo fue en la cárcel para perdonar a ese hombre personalmente, lo que también fue noticia. La mayoría de nosotros nunca seremos llamados a hacer algo tan asombroso y tan público, pero todos los días podemos vivir como Él dice que deberíamos y cambiar la vida de las personas que observan nuestras vidas, que están leyendo la epístola de nuestras vidas. Nota: esta pareja tuvo un matrimonio restaurado. Cuando conocí a mi amiga, su esposo había estado en el ministerio de tiempo completo durante años, dirigiendo el comedor local que también tenía un albergue y un programa para mujeres que habían perdido a sus hijos a través de la intervención del tribunal, donde me ofrecí como voluntaria y enseñé. Mi amiga me contó que se había salvado de una vida salvaje, mientras que estaba casada. Luego, oró para que su esposo tuviera una experiencia de Damasco. Él la tuvo. Cuando Dios lo tocó, inmediatamente después comenzó a llevar la Biblia de su gran familia a donde quiera que fuera. Y lo más asombroso sucedió. Dios le dio el regalo de retener palabra por palabra todo lo que leyó. En ese momento, él era dueño de un pequeño restaurante y comenzó a dar comida a las personas sin hogar cuando cerraba cada noche. Esto llevó a abrir un comedor y luego la ciudad les dio todos los terrenos debajo de la autopista para expandirse. Sin embargo, como me dijeron, Eren, no vas a creer las bendiciones y cómo cambiará tu vida una vez que comiences a ministrar a tiempo completo. Pero recuerda, aquí es cuando comienzan tus pruebas, no cuando terminan. Mientras tanto, deténgase ahora o haga una cita más tarde para Selah, ver lo que ha aprendido. En otras palabras, medite en todo y asegúrese de no pensar en lo que ha aprendido, pero establezca una cita con su esposo para estar a solas con él y pídale que le comparta cómo este mensaje se aplica a usted y a cualquier otra cosa que necesite preguntarle. Luego, siéntese en silencio y escuche, y mantenga vivo su amor viviendo así todos los días.